Ustedes. Las pruebas las hicieron todas, no falta ninguna. Solo faltan evaluaciones formativas. Y ese milagro, bueno, niñito responsable, como decía mi profe de historia medieval, niñito responsable. En la universidad, profesora Cubillos, nunca me voy a olvidar de ella. Ya. Estamos grabando. La semana pasada, vimos esto, la filosofía política en el Renacimiento, ¿cierto? Y la semana pasada, la clase pasada, ¿ya? Cuando me atraparon con la utopía y me hicieron la encerrona, yo pensé que les traía la gran novedad del año. Yo dije, con esto sí que los pillo. Y todos ustedes sabían que Thomas More había escrito Utopía, ¿eh? Niñito responsable, estudioso. Estamos ubicados aquí, ¿cierto? Entre que termina la Edad Antigua y comienza la tardoantigüedad y todo ese gran proceso histórico que se llama Edad Media, ¿cierto? Ya, donde algunos autores metafóricamente dicen que Dios se fue de vacaciones. Incluso está plasmada una película que se llama Todopoderoso, en que el protagonista le dice a Dios, oye Dios, ¿y ahora qué vas a hacer? Le dice, yo me voy de vacaciones. Estamos en la época actual y dice, yo me voy de vacaciones. Claro, cuando va caminando sobre el agua, Dios le dice, a Jim Carrey le dice, yo me voy de vacaciones. Y Jim Carrey le dice, no, tú eres Dios, tú no te puedes ir de vacaciones, tú nunca te has ido de vacaciones. Y Dios le dice, ¿cómo que no? ¿Y la Edad Media? 1000 años. ¿Ya? Bueno, en ese contexto estábamos, ya aquí quedó atrás la Edad Media y comienza la Edad Moderna, ¿cierto? Con la caída del Imperio Romano de Oriente. Ya vimos el contexto geográfico, ¿cierto? La división de los imperios, pero ya para esta época eso es lo que está quedando el Imperio de Oriente. E Italia, en el contexto que vamos a ver de Maquiavelo, no era una gran república, sino que estaba dividido en reino, república, ducado, marquesado. Mira ahí el otro reino, el dominio, el obispado, los estados pontificios. Mire, dominios de la familia este. ¿Y cuáles eran los dominios de la familia oeste? ¿Ya? Estados pontificios que ya son el Vaticano. Y vimos algunas de las características que tenía que tener para el gobernante de Maquiavelo que había escrito en El Príncipe, ¿cierto? Básicamente un gobernante sin moral, ¿ya? Diestro en el engaño, en los artilugios, en la intriga, y de esa manera debía obtener y mantener el poder. Eso era lo más importante, ¿cierto? Obtener y mantener el poder. ¿Ya? No importa cuántos crímenes cometa, debe cometerlos todos al principio, porque después tiene que hacer cosas buenas por su pueblo y el pueblo lo va a perdonar y se va a olvidar. De hecho, siempre decimos que Chile es un pueblo con mala memoria. ¿Eh? ¿Han escuchado eso? Ya, no importa que si mantiene la palabra, si él prometió algo y después lo desconoce, da lo mismo. Lo más importante es que es el beneficio propio para obtener y mantener el poder. Ya se dan cuenta cómo es la política. Este es el padre de la filosofía política. Este es Maquiavelo. Ahí pareciera que muchos políticos han leído este manual de cómo ser un buen gobernante según Maquiavelo. ¿Ya? ¿Ya? Maquiavelo propone, por supuesto, un Estado fuerte, autoritario, por motivos históricos, porque a Italia hay que unificarla, y también por motivos antropológicos, porque tiene una visión muy negativa del ser humano, ¿ya? Muy, muy negativa, ¿ya? El ser humano pertenece a una sociedad corrupta, claro, es egoísta, es malo, por lo tanto necesita control, necesita ser civilizado, ¿ya? Necesita ser moralizado, necesita ser educado, y después, bueno, después vamos a ver cómo lo seguimos educando, ¿ya? Todo esto, como dije, es para obtener y mantener el poder, ¿ya? Y unificar a Italia. ¿Qué piensa Maquiavelo sobre la iglesia? Es importante los sacerdotes. ¿Por qué? Porque sirven como arma de control social. Todavía la gente
le daba una gran importancia a la religión y además era bastante supersticiosa. Hola Paula, buenos días. Qué bueno que se nos unió hoy. ¿Ya? Entonces, sí, separación entre la religión y la política, pero los sacerdotes son importantes porque sirven para controlar a la población. ¿Ya? ¿Ya? Y el arte de la guerra también que escribió él, del arte de la guerra. Ah, él dice que tiene que tener un buen ejército, poderoso, sin mercenarios, ¿ya? Sino que con gente de la misma República de Italia, en este caso, una vez que fuera unificada, ¿ya? Para repeler todas las amenazas extranjeras. Y esto lo vinculamos con Portales, ¿cierto? Que aquí vamos a pasar rápido porque ustedes se acuerdan que las cosas que decía Portales, porque es un hijo de ese tiempo. Similar a Maquiavelo, la gente debe ser controlada por el peso de la noche, ¿cierto? ¿Cierto? Debe ser poder ser controlada. Sobre la democracia, sí, hay que ser una república, pero el gobernante debe ser un rey sin corona, debe ser una democracia fuerte, autoritaria, conservadora. Mire, cuando se haya moralizado a la gente, lo que creía Maquiavelo sobre la gente, mire Portales, cuando se haya moralizado, ¿ya? Cuando sean modelos de virtud y patriotismo, algún día, ¿ya? Venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales. Antes no, miren si son animalitos, toda la noche borrachos, ¿ya? Entonces, bien doble estándar Portales, porque él también era bien bueno para la juerga, como se decía en ese tiempo, era muy fiestero. ¿Mm? No creía mucho en la democracia y debe ser palo y bizcochuelo, ¿cierto? Palo y bizcochuelo. Y con eso se curan todos los males del pueblo. Si no obedece, bueno, entonces debe ser castigado. Mire, Maquiavelo, el ser humano es malo, también una sociedad corrupta, debe ser moralizado. Y defenderse de cualquier dominación extranjera, ¿cierto? Ya, con un ejército. Y eso es lo que piensa Portales acerca principalmente de la Confederación Perú-Boliviana y de la posible dominación de Estados Unidos. En ese sentido, yo considero que es un visionario, ¿no? Un profeta. Mire, la dominación de Estados Unidos. Cuidado con salir de una dominación para caer en otra. Portales. Y aquí, atrapado, ayuda, utopía, ustedes me pillaron, la mayoría sabía, ¿cierto? Y sobre este libro que escribió Thomas More, ¿cierto? Filósofo, político, teólogo inglés, al servicio de Enrique VIII y que finalmente es condenado a muerte por no jurar lealtad a su rey, porque para él está primero Dios. Por lo tanto, él hace una crítica a través de su libro Utopía. Mire, esta serie de características, la felicidad, los cargos son elegidos democráticamente, excepto el príncipe, ¿cierto? No hay hambre, no hay pobre, no hay rico, trabajan determinada cantidad de horas, no existe la propiedad privada, hombres y mujeres trabajan por igual, ¿ya? Y esto lo fuimos vinculando a hechos más actuales, ¿cierto? El bien común, la igualdad entre hombres y mujeres, la reina es la única que el cargo que hereda en Inglaterra. El resto de los cargos son elegidos en base a sus virtudes, ¿cierto? Democráticamente. Hay un líder populista, ¿cierto? Hugo Chávez. Otro líder autoritario, ¿cierto? Que representa el socialismo del siglo XX. En realidad totalitario, Joseph Stalin, que se puede vincular también, lo vinculamos, las votaciones y por supuesto el bien común, la felicidad. ¿Ya? Y finalmente la ética protestante, ¿cierto? Que es el germen de Estados Unidos. El pacto del Mayflower, donde fijan un tipo de gobierno. ¿Ya? Yo decía que son las bases de Estados Unidos. Ellos llegan buscando una utopía, ¿cierto? A la costa este de lo que hoy es Estados Unidos. Está pasando en el contexto casi de Thomas More, son como 100 años después de que él escribe Utopía, llegan ellos buscando una utopía aquí, a América. Y son las bases de Estados Unidos, interesante. ¿Ya? Ya. Ahora, esto fuera, y esta diapositiva que la vimos atrás, ¿ya? De Aristóteles, me gustaría que la recordaran. Aristóteles, solo recordemos qué piensa de la esclavitud. Miren ahí, esclavitud natural, pueblos bárbaros, hay hombres predestinados a la esclavitud y ocuparse de la economía mientras los atenienses practican el ocio. Y el ocio está vinculado con la política, ¿cierto? La posibilidad de ir a hablar. Si no hay esclavos, entonces, bueno, ¿quién va a hacer las cosas para que nosotros podamos ejercer la política?
¿ya? Y también habla de la guerra justa, ¿cierto? La justifica. Si un pueblo se opone a lo que nosotros queremos, entonces podemos hacerles la guerra, y como podemos hacerles la guerra, lo podemos esclavizar, ¿cierto? Quiero que recuerden eso, lo tengan ahí, ¿ya? Lo recuerden, lo minimicen para vincularlo a lo que viene ahora. Miren. Esto, acá está. Aquí no estamos. Aquí estamos. Sí, aquí sí. Perfecto. Mire. Clase 4. La polémica de los naturales. ¿Qué es esto, profe? Conocer el pensamiento filosófico político durante la conquista de América, identificando las ideas de Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Objetivo. A alguien, ¿le suena al menos Bartolomé de las Casas? Si exprime el cerebro octavo básico, la colonia. Bartolomé de las Casas, sin mirar en Google. ¿Ya? Comuna Padre Las Casas, ¿han escuchado? ¿Sí? ¿No? Comuna Padre Las Casas, calle Bartolomé de las Casas. ¡Ah, mira, Nelson! ¿Ya? ¿Qué escuchó? ¿Ha escuchado Comuna? ¿Comuna Padre Las Casas? ¿Sí? Ya, miren. Eso no es casualidad. No es casualidad, porque Padre Las Casas, las casas. No, no. No las casas. Él se llamaba Bartolomé de las Casas. Y el otro caballero, que es mucho menos conocido, Ginés de Sepúlveda. Y puede ser porque caemos en este maniqueísmo de que uno era el bueno y el otro era el malo. ¿Ya? Esto que a mí, yo nunca caigo en eso, en buenos y malos. Ya. Qué bueno que les suene. Estos caballeros vivieron durante la colonia y cada uno de ellos era filósofo, Ginés de Sepúlveda, filósofo, Bartolomé de las Casas, primero soldado, luego sacerdote, también fue encomendero, tenía a su cargo indios. Ya, yo digo indios cuando hablo en el contexto de la clase porque así hablaban ellos, ¿ya? No, no voy a hablar de otra manera. Y se enfrentaron en lo que se llamó la polémica de los naturales. ¿Ya? ¿Por qué tenemos este contenido? Porque hemos hablado de la filosofía política en Europa, principalmente, ¿cierto? ¿Ya? Pero no lo hemos traído aquí. ¿Qué pasaba acá mientras en Europa discutía Thomas More, Maquiavelo, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando aquí en las colonias americanas? ¿Alguien discutía acerca de estos temas? Miren, este es el contexto. Siglo XVI, ¿cierto? Llegan acá, se comienza la conquista, porque siglo XV a finales, ¿cierto? 1492, llegan los españoles a América, se instalan las primeras colonias. Dominan a los pueblos originarios, ¿cierto? A los quienes ellos llaman indios, y comienzan sistemas de explotación. La mita en la minería, ¿cierto? La encomienda en la zona agrícola. Aparecen estos dos caballeros, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, Vasco de Quiroga también, que no lo vamos a tocar ahora, y comienzan un debate acerca de los naturales, como decían ellas, acerca de los indios. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué condición tienen? ¿Y son o no son algo que ustedes ya se pueden estar imaginando? ¿Ya? Y esto, polémica de los naturales, causa tal revuelo que va a dar a una discusión con el rey en España, con el rey. Se forma la Junta de Valladolid, donde discuten, ¿ya? Acerca de este tema. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad se discute acerca... No se preocupe, Nicole, si estamos empezando, lo importante es que está aquí con nosotros. Por primera vez discuten acerca de, oye, esta gente tiene que tener algunos derechos o no tiene ningún derecho. ¿Lo podemos esclavizar o no lo podemos esclavizar? ¿Ya? Y eso discuten, imagínense qué importante, siglo XVI, que están discutiendo acerca de esto en España, con el rey sentado ahí al medio y el rey escucha a ambas partes. Miren. ¿Hay un pensamiento político o filosófico en América en el siglo XVI? Sí, sí, pero por supuesto no es el pensamiento político filosófico, ni filosófico puro, ¿ya? De los naturales, de los indios, ¿ya? De ninguna manera ellos tenían un pensamiento simbólico, ¿cierto? Un pensamiento acerca de los fenómenos de la naturaleza, eran politeístas y todo lo explicaban de esa manera. Por lo tanto, el pensamiento filosófico político es trasplantado desde Europa. El pensamiento es el mismo pensamiento que hay en Europa y que se lo traen aquí a las colonias. ¿Quiénes lo ejercen? Principalmente los sacerdotes. Ellos son los intelectuales. Por ejemplo, un jesuita, de una orden jesuita, ellos todos tienen un título profesional, son psicólogos, médicos, profesores. Discutir con ellos es perder el tiempo, o sea, no, son 500 años de estudio.
Ya no se puede competir, ¿ya? Entonces, ¿quiénes ejercían este pensamiento filosófico y político? Los sacerdotes. Ellos eran los intelectuales de la época, los grandes maestros, los super saiyajin, ¿ya? Pero era utilitario a los objetivos políticos. O sea, yo soy sacerdote y lo que quiero es evangelizarte, enseñarte toda esta religión del Dios verdadero para crear un buen súbdito, ¿ya? Obediente a la Iglesia católica y al Estado, y que te comportes bien y no te rebeles y no genere alzamiento, ni pelea, ni violencia, ¿ya? Para que nosotros nos dejen aquí colonizar esto tranquilo. Esto, por supuesto, fue acompañado de un proceso de aculturación de los nativos. Ya se lo explicaba a algunos compañeros en el ramo de historia, ¿ya? Que miren ese nativo que está ahí, ¿ya? Quizás de esa manera se vestía, pero si yo a ese nativo ya le coloco ropa de un español, le coloco zapatos, le entrego un arma, ¿ya? Le enseño que la hora va de las 12 a las 12, que hay 4 estaciones del año, que hay un Dios, que se llama Dios, que es trino, que hay su Hijo, un Espíritu Santo, y esa diosa que tienes tú ahí, entonces ahora le vamos a colocar Virgen María y le vamos a adornar como tu diosa, pero es la Virgen María. Ya, comienza el proceso de aculturación. Tu cultura no la queremos, ¿ya? Y queremos imponer nuestra cultura. O tu cultura la vamos a combinar con la nuestra y va a surgir un proceso de transculturación, ¿cierto? Como el plato de cazuela que hablábamos en historia. Porque el plato de cazuela, para los que no están ahí, tiene, por ejemplo, un pedazo de carne de vacuno que no estaba en América, que fue traído, ¿ya? De, de Europa, no habían vacas acá, pero tiene un pedazo de choclo y un pedazo de papa, ¿ya? Y eso sí estaba acá y no lo tenían los españoles, es autóctono. Y esa combinación es un proceso de transculturación, o sea, una combinación de ambas culturas, ¿ya? Bueno, y todo este proceso intelectual, filosófico, político fue apoyado por la imprenta, la universidad y la escolástica. La escolástica era la forma de enseñar en ese tiempo, donde se buscaban explicaciones a todo, ¿ya? Se estudiaba todo, pero solo a través de la Biblia. ¿Ya? La Biblia es la razón de todo. O sea, al final no se descubría nada porque todas las investigaciones giraban en torno a la Biblia. Pero sí se crearon las primeras universidades, ¿ya? Donde se estudiaba a través de la escolástica, y imagínense el apoyo de la imprenta, poder imprimir, ¿cierto?, los libros, ¿ya? Y de esa manera también crear una especie de afiches, de trípticos, ¿ya? De una hoja simplemente impresa, que se le entregaba a los indios una vez que ya se les enseñó a leer y escribir, porque los sacerdotes fueron los primeros que aprendieron los idiomas de los nativos y luego le enseñaron a leer y escribir en español. Este es el pensamiento filosófico que podemos identificar en las colonias, ¿ya? ¿Qué estaba pasando? Comienza la conquista, ya este es el contexto histórico, no comienza la conquista, se descubre, tampoco, no voy a ocupar esa palabra, llegan los españoles, encuentro de dos mundos, ¿cierto? Como se dice ahora, no cuando yo era chico, era el descubrimiento, ¿ya? Entonces, el Papa era considerado el señor del mundo. Por lo tanto, una vez que se llega a estas tierras, los reyes de España tienen que preguntarle al Papa si pueden tener el control de ese territorio. Y efectivamente el Papa Alejandro extiende unos documentos, las bulas alejandrinas porque el Papa se llama Alejandro, ¿ya? Y se las entrega a los reyes. Y con esos documentos, mira ahí en rojo, le concede el dominio sobre las tierras descubiertas y por descubrir. Si así, ustedes descubrieron eso y por lo tanto la iglesia te autoriza a conquistar y colonizar ese lugar. Te lo concedo, ¿ya? Con una condición, de evangelizar a los nativos, ¿ya? Evangelizar a los nativos, descubierto, la obligación. ¿Y por qué? ¿Por qué los reyes recurren al rey? ¿Ya? Porque dicen, si no recurrimos, perdón, al Papa, si no recurrimos al Papa, van a llegar otras potencias y se van a adueñar de parte de estos territorios. Por lo tanto, no hay que contar con el auspicio del Papa. Ah, ya. ¿Para qué? Para que el Papa ordene que nadie viaje a las colonias sin autorización, ¿sí?, de los reyes, para asegurar el territorio. Ese es el fundamento jurídico, a través de las bulas alejandrinas. Pero ojo con esto, obligación de evangelizar a los nativos. Y todo esto
causa una polémica. Los sacerdotes que van llegando dicen, oye, pero miren cómo tratan a los indios, esto está mal, ¿ya? Esto está mal y lo vamos a criticar, ¿ya? Esto no es justo, no es legítimo. ¿Por qué tratamos de esta forma a los indios? ¿Por qué los esclavizamos? ¿Por qué los hacemos trabajar para nosotros? ¿Es legal eso? Tratado de Tordesillas, contexto geográfico, ¿ya? Esa línea que está ahí, esa que está ahí, ¿la ven? Sí, ¿ya? Esa línea divide este territorio, ¿ya? Es un tratado firmado entre España y Portugal. Todo lo que está en verde para acá, España, todo el resto para acá, Portugal, ¿ya? Eran los dos grandes imperios. Ahora se explican por qué Brasil habla portugués. Miren dónde queda Brasil. Queda bajo dominio de Portugal. Bueno, ese es el contexto histórico y el contexto geográfico. Vamos con la polémica, ¿ya? Estos sacerdotes, entre ellos Bartolomé de las Casas, ¿cierto? Que ya lo vamos a presentar, denuncian los abusos a los nativos. Dicen, esto no puede ser, ¿ya? Esto hay que debatirlo, hay que discutirlo. ¿Cómo vamos a cortarle las piernas a un nativo porque no quiere trabajar o porque se porta mal? ¿Ya? ¿Cómo los vamos a esclavizar? Miren, ¿cómo los vamos a tratar violentamente? Dicen, no, no, esto hay que discutirlo y esto se lo voy a contar al rey. Y le mando una carta al rey, varias cartas al rey. El rey se entera de todos estos problemas, ¿ya? Y el rey comparte de alguna forma el sentimiento de estos sacerdotes y dice, bueno, ¿qué son? ¿Ya? Y se empiezan a hacer preguntas. ¿Es legítimo el carácter de la conquista? ¿Tenemos el derecho de imponer nuestros términos a los naturales, a los nativos que viven aquí? Y se lo preguntan, siglo XVI. ¿Es legítimo hacer la guerra a los indios? ¿Qué derecho tenemos para aplicar la violencia en la conquista? Si nosotros llegamos aquí, ellos ya estaban y nosotros les venimos a imponer nuestra religión. Bueno, sí, eso podríamos hacerlo, pero violentamente o hacerlos trabajar. Y se comienzan a preguntar, ¿cuál es la condición del indio, la naturaleza del indio? Y se preguntan si es humano. ¿Es humano o es un animal? Porque no habla el mismo idioma que nosotros, no se comporta como nosotros. ¿Es humano o no? ¿Tiene alma o no tiene alma? ¿Es hijo de Dios o no es hijo de Dios? ¿Ya? Porque si no es humano, entonces no podemos evangelizarlo. Si no tiene alma, no es hijo de Dios, por lo tanto no se puede evangelizar. Y si no se puede evangelizar y no es humano y no es hijo de Dios, entonces se puede esclavizar. Ahí está. Y esta discusión surge y comienza a inflarse y comienza la polémica de los naturales o controversia de Valladolid. La controversia de Valladolid es ya cuando se reúnen en Valladolid, ciudad de España, con el rey a discutir. ¿Quiénes se enfrentan? Juan Ginés de Sepúlveda, ¿ya? 1550-51, ¿ya? Él es aristotélico. ¿Se acuerdan ahora de la diapositiva que les mostré de Aristóteles? ¿Qué pensaba Aristóteles acerca de la guerra? ¿Qué pensaba acerca de los pueblos bárbaros? ¿Qué pensaba acerca de la esclavitud? Bueno, Ginés de Sepúlveda es filósofo, es consuetudinario. ¿Qué significa esto? Que sigue las costumbres, ¿ya? No el derecho natural, sino que las costumbres que siguen los seres humanos, esa debe ser la ley, ¿ya? No el derecho natural, ni mucho menos el derecho divino, ¿ya? Sino que el derecho consuetudinario, las costumbres, ¿ya? Oye, tu familia es muy consuetudinaria, sí, sigue costumbres y tradiciones de generación en generación, ¿ya? Pero sobre todo es aristotélico. Por otro lado, fight, se enfrenta a Bartolomé de las Casas, fue encomendero, y cuando fue encomendero, ya ahí él tuvo su chispazo de iluminación porque se dio cuenta que estaba maltratando a los indios, ¿ya? Por lo tanto, liberó a los indios que tenían en su encomienda, se hizo sacerdote, renunció a la encomienda, y de un día para otro se hizo sacerdote. Primero fue soldado, encomendero y luego sacerdote. Y al mismo tiempo renunció a la encomienda, ¿ya? ¿Cuáles son las propuestas que tienen ellos? Dicen, se preguntan, ¿qué causas justifican la guerra? GS, Ginés de Sepúlveda, BC, Bartolomé de las Casas. Mire esto, sí, es muy interesante y ni se imaginan las consecuencias que va a tener esto para el día de hoy, según algunos autores. Ginés de Sepúlveda dice que los indios son bárbaros, ¿cierto? Si el aristotélico dice que son bárbaros. Por lo tanto, según los libros que le ha leído Aristóteles,
¿ya? Es legítimo dominarnos por las armas, porque si son bárbaros y se oponen a nuestra dominación, bueno, entonces hay que dominarlos de alguna manera, por las armas. Se puede. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice que si un pueblo se opone a nuestros designios a ser dominado, puede ser controlado por las armas y puede ser esclavizado. Y Bartolomé de las Casas, basado en Tomás de Aquino, que fue el autor que no alcanzamos, dice, que no alcanzamos a ver, dice, eh, a ver, pensemos, ¿son cristianos? No, no son cristianos, ¿ya? Pero si los tratamos bien, van a poder ser evangelizados y acercados al cristianismo y les vamos a poder dar a conocer el Dios verdadero. Oye, ya, parece que 1-0 para Bartolomé de las Casas. Y Gines de Sepúlveda dice, sí, pero es que ellos son incapaces de gobernarse. Mira, hemos llegado acá, ¿sí? Y si bien tienen un gobierno, ese gobierno ni se parece al de nosotros, ¿ya? No es una gran cultura. Imagínense, y estábamos hablando de los mayas y de los aztecas, con todo un gobierno organizado. Pero para Gines de Sepúlveda, eso no era un gobierno como el de ellos, no era una alta cultura. Por lo tanto, eran incapaces de gobernarse y debían ser gobernados por ellos, o sea, esclavizados, ¿ya? Y a través de la guerra. Entonces, estas causas para Gines de Sepúlveda justifican la guerra y para Bartolomé de las Casas no. No se justifica la guerra. Deben ser atraídos al cristianismo con buenos tratos porque de esa forma van a poder ser evangelizados y se les puede dar a conocer el Dios verdadero. ¿Ya? Ya. Siguiente pregunta que se hacen. Oye, dice Gines de Sepúlveda, pero los nativos hacen sacrificio humano, ¿ya? Y además hay algunos que son caníbales. Bueno, antropófagos, ¿cierto? Porque caníbal es el animal que se come a otro de su misma especie, y antropófago es el ser humano que come seres humanos, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, si matan inocentes y se comen además a quienes sacrifican, ¿ya? La guerra se justifica. Porque, porque ¿cómo vamos a permitir, ¿cierto?, que eso ocurra? Si eso es un pecado. Dios dice que eso es un pecado, entonces es un mandato divino hacer la guerra por este motivo, porque de ninguna manera podemos permitir que ante nuestros ojos, ¿ya?, realicen sacrificios humanos, incluso niños, y además se coman a los seres humanos, cosa que era real, ¿ya? Era real. Maya, azteca, inca realizaban sacrificio humano. Pero para Bartolomé de las Casas, nuevamente, muy inteligentemente, dice, ya, sí, pero nuevamente, todo eso lo podemos eliminar si le enseñamos al Dios verdadero y lo evangelizamos y los tratamos bien y lo acercamos a la religión. Por otro lado, dice, esta guerra de ninguna manera es promovida por el Papa. ¿A qué nos mandó el Papa? A evangelizarlo. Ya, ya. Entonces, si nos mandó a evangelizarlos y nosotros le hemos mostrado al Dios verdadero, las ofensas que ellos realizan, ¿las hacen contra nuestro Dios? No. La hacen desde antes que nosotros llegáramos. Por lo tanto, ellos no conocen a Dios, no conocen a nuestro Dios y por eso realizan los sacrificios humanos y se los comen. Si ellos hicieran esos sacrificios humanos creyendo en nuestro Dios, ahí sería una ofensa. Sería una ofensa a nuestra religión, a nuestra iglesia. ¿Ya? Pero ellos lo hacen desde tiempo mucho antes que nosotros llegáramos. Por lo tanto, ¿es una ofensa contra el cristianismo? No. ¿Por qué no, Bartolomé? Porque no conocían el cristianismo antes de llegar a la española. Todos estos rituales, su forma de ser, su cultura, su religión, está desde mucho antes que nosotros llegáramos. Por lo tanto, ellos de esa manera siguen lo que le ordenan sus dioses, su religión. Si nosotros les enseñamos nuestra religión, nos acercamos al Dios verdadero, bueno, ahí cambia, ¿cierto? Ahí cambia y esa sería una ofensa a nuestra religión. Pero como no la conocen, ¿ya? No se la hemos dado a conocer de ninguna manera, puede ser los sacrificios humanos y la antropofagia una ofensa a nuestro Dios.
2-0. Jurisdicción del Papa. Gines de Sepúlveda dice, pero mira, aquí te pillo Bartolomé. ¿Ya? Las bulas alejandrinas, que son estos documentos que autorizan a los reyes españoles a conquistar y colonizar América, ¿cierto? Son legítimas, son las que autorizan la conquista de la India. Y por lo tanto, el Papa, que es la autoridad del mundo, ¿cierto? La gran autoridad del mundo, es la que nos permite hacer la guerra. Claro, ahí está. ¿Ya? Y la legitima. Porque los naturales se oponen a que nosotros lo evangelicemos. Si se oponen a la evangelización, se oponen al Papa. Y si se oponen al Papa, dice Gines de Sepúlveda, y dice, aquí sí que ganó el debate. Y si se oponen al Papa, entonces están ofendiendo a nuestro Dios verdadero, católico, apostólico, romano y a toda nuestra iglesia. Ahí está. Podría tener la razón. Y Bartolomé piensa y dice, listo, ahí está. Yo fui encomendero, yo fui soldado, yo fui encomendero, tenía indios a cargo. Por lo tanto, dice, sí, yo me acuerdo, ¿sabes? Cuando los indios mataron a los predicadores y mataron al encomendero y se rebelaron con gran violencia, ¿sí? Pero no se rebelaron contra Dios, no se rebelaron contra la iglesia. Yo lo vi, yo estaba ahí. ¿Se rebelaron por qué? Porque los encomenderos los tratábamos mal y les pegábamos y les cortábamos las manos y violábamos a sus mujeres. Por lo tanto, ellos ¿contra quién se rebelaron? Contra los españoles, encomenderos, predicadores, sacerdotes. No contra la religión, porque todavía no la conocen. El problema somos nosotros los hemos tratado mal y eso debe ser corregido. Resultados. Gines de Sepúlveda, el héroe de los conquistadores, el héroe de los encomenderos. Tú nos vas a proteger de Bartolomé de las Casas, ¿ya? Mientras duró el debate, pero pierde el debate. Ambos se adjudican la victoria, pero realmente lo pierde, ¿ya? Y no se le permite publicar nunca más, ¿ya? Y aún así, mire lo que declara. Él escribe un libro durante el juicio, dice, de las justas causas de la guerra contra los indios. Dice que son bárbaros, ¿ya? Que son inferiores a los españoles. Mira aquí, que son inferiores a los españoles como niños a los adultos y las mujeres a los varones, o los negros a los blancos. O sea, hoy día, Gines de Sepúlveda no hubiese podido existir. Como antes hemos declarado con autoridad de grandes filósofos y teólogos, justa por ley natural a la forma. O sea, está convencido de que los nativos, los naturales, los indios son unos bárbaros, ¿ya? Y que se les debe hacer la guerra y que la guerra es justa, ¿ya? Porque así lo ha considerado siempre la teología y los filósofos que él sigue como Aristóteles. Y estaban todo el derecho a los españoles. Por otro lado, Bartolomé de las Casas se da más por triunfador, ¿ya? Por causas que ahora, por consecuencias que ahora vamos a nombrar. Y él publica la brevísima, como de este porte, brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y ahí él expone los excesos y los crímenes, ¿ya? Y dice, tomó muchos indios e hizo despedazar a los perros. Despedazar a los perros significaba tirar a los nativos, a los perros, para que los perros los despedazaran. Esto cuenta Bartolomé, que él lo vio, ¿ya? Y cortó muchas manos de mujeres y hombres. Ya era un castigo muy típico. Y los ató en unas cuerdas y las puso colgadas de un palo a la luenga. La luenga significa a lo largo, porque viesen los otros indios lo que habían hecho aquello, o sea, para que sirviera de ejemplo el castigo. Ya que habrían 70 pares de manos, y cortó muchas narices a mujeres y a niños. Bartolomé de las Casas escribe esto en la brevísima relación de la destrucción de la India. Este es el debate que se produce. Estas son las consecuencias que ustedes ya pueden vislumbrar. Ambos se dan por ganadores, pero Gines de Sepúlveda es el gran perdedor, ¿ya? Y Bartolomé de las Casas es el gran triunfador. Profesor, ¿y por qué dice esto usted? Consecuencias del debate. Miren, ya podrían ustedes estar pensando, estamos en el siglo XV, pegarse un salto en el futuro y vincular esto al siglo XX. Ya podrían estar pensando. Por primera vez se discute acerca de los derechos fundamentales de los seres humanos. Mire qué importante, se sientan a hablar de esto. ¿Son o no son personas? ¿Son seres humanos? ¿Tienen alma? ¿Son hijos de Dios?
se pueden evangelizar. ¿Qué derechos tienen? ¿Tienen derechos? Eso es lo que se comienza a discutir. Siglo XVI. Se actualizan las leyes nuevas, ¿ya? Las leyes nuevas son leyes que favorecen a los nativos, ¿ya? Se crean leyes para esto. Siglo XVI, ¿ya? Sucesión de la... Anoté dos, son muchos, ustedes lo pueden investigar. Pero había una encomienda donde se hacía trabajar a los nativos, ¿cierto? Ya. La encomienda se establece que solamente va a ser por 2 vidas. Es decir, yo soy Jorge Ramírez, soy encomendero. Tengo un hijo, Jorgito Ramírez. Yo, cuando muera, le entrego la encomienda a Jorgito Ramírez. Cuando Jorgito Ramírez muera, se acaba la encomienda. Solo por 2 vidas, ¿ya? Para limitar la explotación indígena. Los indios no pueden ser esclavos. Y este hecho es capital. Los indios no pueden ser esclavos. Son súbditos de la corona. Por lo tanto, tienen que pagar impuestos. ¿Cómo pagan este impuesto? A través del trabajo, ¿ya? Pero no pueden ser esclavos. Se crea la protectoría de los indios. Derecho a sanidad. De manera precaria, me dirán ustedes. Sí, pero derecho a la sanidad. Derecho a no ser separados de sus familias. Derecho a no ser enviados a trabajar a lugares lejanos. Derecho a no ser castigados brutalmente. Derecho a poderse casar, a ser bautizados, ¿ya? Derecho a que no se les quite toda la cosecha. Mire, una protectoría de indios, ¿con qué lo podemos ir vinculando, por favor? Y aquí está la parte negativa. ¿Quiénes son los que salen mal de aquí? Miren, los indios no pueden ser esclavos. ¿Y a quién entonces va a hacer ese trabajo? De aquí es, de aquí nace. Se impulsa la llegada de esclavos negros africanos, porque ahí no hay discusión. Ahí no hay discusión. No tienen alma, no son seres humanos, no son hijos de Dios. Ahí no hay discusión. Entonces, mire, todo este debate favorece a los indios, a los nativos. Mire, se crean leyes, se crea una protectoría de indios, se discute acerca de sus derechos fundamentales, pero ¿quiénes pagan las consecuencias? Los esclavos negros africanos. Y ahí comienzan a llegar millones de esclavos africanos a las colonias americanas. Principios que justifican la esclavitud. Muy rápido porque lo vimos con Aristóteles un poco. Hay una justificación legal, ¿ya? Que está legalizada a través de unas leyes medievales. Mire, leyes medievales, ¿ya? ¿Y cuál es la justificación legal para la esclavitud? Yo los capturé a ellos en guerra justa, por lo tanto los podría matar, pero como les perdono la vida, ahora son mis prisioneros de guerra y ellos deberían estar agradecidos de ser mis esclavos porque son prisioneros de guerra a los cuales se les perdonó la vida. Oh, pero qué justificación más grande. Esa es la legal. Justificación religiosa. Mire, pero mire, ¿a quién se le ocurre esto? Bueno, solo en esa época. ¿Ya? Cuando Jesús vino a la tierra, habían esclavos, por supuesto. Los romanos en Palestina tenían esclavos, ¿sí? Y los mismos israelitas tenían esclavos, ¿ya? Y Jesús había dicho, oye, amaos los unos a los otros, ¿ya? Somos todos hermanos, amados hermanos, ¿ya? Pero Jesús nunca pidió que se aboliera la servidumbre, es decir, nunca dijo que se aboliera la esclavitud. Así que como Jesús no lo dijo, existe una justificación religiosa. 2. 3. Y aquí ustedes la conocen, ¿cierto? La justificación aristotélica, que es la que utiliza Gines de Sepúlveda. Dice, la esclavitud está justificada porque esta es una guerra justa, ¿ya? Por lo tanto, si esto, junto con la justificación legal, por lo tanto, si estos nativos, estos esclavos negros, ya en este caso, fueron capturados en una guerra justa, nosotros los capturamos, los traemos para acá, y como son pueblos bárbaros, están destinados a ser esclavos y deberían estar agradecidos, porque nosotros los vamos a civilizar. Porque la naturaleza de esos pueblos es ser esclavos, porque son pueblos bárbaros, ¿ya? Y como son pueblos bárbaros, están destinados a servir para que nosotros podamos dedicarnos al ocio. Ellos tienen que hacer el trabajo. Esa lámina son las 7 partidas, ¿no? La justificación legal. Hay 3 justificaciones. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece esta propuesta? ¿Se le había ocurrido? ¿A alguien se le había ocurrido? ¿Se puede vincular o no?
Hay autores que dicen que sí. ¿Qué opinan ustedes? Polémica de los naturales, surgimiento de los derechos humanos. ¿Qué opina usted, Javiera? Ya que se quedaron ahí mudos o tienen sueño. Habíamos dicho que por primera vez se discute acerca de los derechos fundamentales de los seres humanos. Miren, miren. Yo creo que es perfectamente posible vincularlo con el surgimiento de los derechos humanos. ¿Eh? Yo creo que es perfectamente posible. Mire, los derechos humanos surgen también ante una discusión sobre la gran mortandad causada por la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y se establecen en 1948, donde también se discute cuáles deben ser los derechos de todas las personas, ¿ya? Es una reacción frente a la matanza, a la masacre, a la barbarie del Holocausto, ¿ya? Vamos reemplazando, podemos pensar, ay, los nativos en las colonias americanas, ¿ya? Pero, ¿y los judíos cómo fueron tratados por el régimen nacional socialista? ¿Cierto? Por lo tanto, surge esta moción de crear eh, una declaración de los derechos humanos, ¿ya? Y que esta debe estar por sobre todos los estados y sobre todas las constituciones. En la foto, esa señora es Eleanor Roosevelt, que es la esposa de Franklin Delano Roosevelt, y ella es una de las gran promotoras de los derechos humanos. ¿Mm? ¿Sí? El holocausto. Y desde aquí surge. ¿Mm? Esta es la definición de los derechos humanos, que es algo que ustedes ya conocen, ya vieron, ¿cierto? Y sus características. Sabemos que son universales, ¿cierto? No hacen ningún tipo de distinción de raza, lengua, cultura, nación o religión, ¿cierto? Que son indivisibles y complementarios, ¿cierto? No se pueden dividir, o sea, no se puede sustituir uno por otro, se van complementando uno tras otro, ¿ya? Y dependen también uno del otro, son imprescriptibles, o sea, ninguno de estos derechos humanos es un yogur, ya que tiene fecha de vencimiento, su validez por toda la vida de las personas, desde que nace hasta que muere. También yo no puedo decir, pero yo quiero renunciar a este derecho humano, ¿cierto? Ninguna persona puede en el mundo renunciar a sus derechos humanos. Y son progresivos, ¿cierto? Decimos que hay derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Nicole, ¿se le ocurre a usted un derecho humano de primera generación? Nelson, Paula. ¿Mm? Claro, claro, exactamente, exactamente. Las mujeres, a ver, las compañeras, ¿se le ocurre un derecho humano de primera generación? ¿Qué se discutía después de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué discuten las mujeres? ¿Por qué desfilan por las calles? ¿Se les ocurre? Igualdad. ¿Y esa igualdad por dónde iba, Paula? Brillante. ¿Por dónde iba esa igualdad, Paula? ¿Doble un papelito? El voto femenino, claro, Nelson, claro. Ahí hay un derecho de primera generación, claro. Y mire, podemos dar el salto hasta hoy día de tercera generación, y el de tercera generación hoy día yo le ayudo con uno, por ejemplo, en la primera generación nadie hablaba de derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Y hoy día sí, ¿cierto? Hoy día podemos hablar de el derecho a la educación, ¿ya? Y una educación de calidad. Por ejemplo, podríamos decir, ¿se violan mis derechos humanos porque no tengo acceso a Internet? Bueno, hay voces políticas que dicen que sí, ¿ya? Por eso son progresivos. Los de primera generación, segunda generación y tercera generación no son los mismos, ¿ya? Son progresivos. Y quizás podamos tener de cuarta generación, ¿cierto? Mire, polémica a los naturales, declaración de los derechos humanos,
sea muy vinculado. ¿Y esto cómo está estipulado en nuestra Constitución? De esta forma. Es el Estado el que debe respetar y promover los derechos humanos. ¿Ya? Artículo 1, artículo 5, mire dónde llegamos. ¿Mm? Por supuesto, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿cierto? Claro, claro que sí, Nico, sí, ¿ya? Y el Estado debe permitir el desarrollo material y espiritual de las personas, que esto es el bien común, ¿cierto? Porque el Estado de Chile debe tender al bien común de las personas para que todos podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Y también el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada por sobre los derechos humanos. Los estados y la Constitución se someten a los derechos humanos y yo no puedo escribir algo en la Constitución que esté por sobre los derechos humanos. Por ejemplo, en Chile no podrán vivir las personas de raza negra, ¿ya? ¿Estoy violando los derechos humanos? Por supuesto. Por lo tanto, alguien me diría, oye, eso en la práctica no puedes escribirlo en la Constitución, ¿ya? Porque los estados y las constituciones no están por sobre los derechos humanos. Entonces, finalmente les pregunto, ¿quién viola los derechos humanos según la noción de derechos humanos que está más establecida? ¿Quién viola los derechos humanos? Como decimos, se violaron los derechos humanos. ¿Quién los viola? ¿Nadie sabe? Nadie sabe. Y la carita que estoy colocando. Bueno, pensemos en esta situación. Interesante esto, Paula, que me haya dicho no, carita triste. Mire, pensemos en esta situación. Ah, un carabinero detiene a una persona en la calle. Hasta ahí bien. Lo detiene porque, ¿sabes qué? Lo detiene porque esa persona tuvo un palo y quebró todos los vidrios de la panadería de la esquina. Si un carabinero iba pasando, va y lo detiene. ¿Ya? El Estado. Claro, Nico. Pero voy a seguir para que todos entiendan. Lo detiene. Y lo suben ahí al radio patrulla. Y se lo llevan a la comisaría. Y en la comisaría lo bajan, lo meten al calabozo, entran dos carabineros y lo golpean. ¿No? Lo golpean. Listo. Y listo, lo golpean. ¿Se violaron los derechos humanos de esa persona? Sí, ya, sí. ¿Por qué? Porque esos carabineros son representantes del Estado, ¿cierto? Ahora miren esto otro. Ya. Va un carabinero caminando por la calle con su uniforme, ¿ya? Y lo toman por sorpresa entre dos o tres personas. Le quitan el arma, le colocan una capucha, lo suben a un auto y se lo llevan. Y a ese carabinero se lo llevan a un lugar oscuro, una casa así, lo encierran ahí y lo golpean. Y luego lo sueltan. ¿Se violaron los derechos humanos del carabinero? No, no, no. Y eso es materia de discusión hoy en día, de bastante discusión. No es algo taxativo y zanjado, solo el Estado viola los derechos humanos y usted me va a decir, pero ¿por qué? Porque es un delito. Lo que le hicieron al carabinero es un delito, porque lo están cometiendo personas naturales, no representantes del Estado. Ahí está, esa es la visión más generalizada acerca de los derechos humanos. ¿Quién viola los derechos humanos? Los estados. Pero ojo, que eso hoy está en discusión, que solo los estados violan los derechos humanos. Y hay mucha literatura escrita al respecto. ¿Ya? Hay una visión mucho más moderna que dice que si bien las personas naturales, Jorge Ramírez, Paula, Ian, Nicole, no violan los derechos humanos de otra persona, por ejemplo, si mata a otra persona, incluso es, no, porque son delitos, sino todos los delitos, o gran mayoría de los delitos, serían juicios por violación de los derechos humanos. O sea, una persona en la calle asalta a otra, lo mata, ¿ya? Esa persona, esa persona viola los derechos humanos de la otra persona. Según la visión generalizada de los derechos humanos, no. No, cometió un delito, un homicidio.
¿ya? Pero no violó los derechos humanos porque esta visión de los derechos humanos dice que el Estado es el que viola los derechos humanos, los agentes del Estado, ¿ya? Por eso es que durante lo que la prensa llama estallido social, lo que otra mirada política llama insurrección, rebelión, revolución, diferentes miradas políticas, ¿cierto? Yo las expongo todas. Ah, cuando los carabineros actuaban, eventualmente hablamos de violaciones a los derechos humanos. Cuando un carabinero es herido, por ejemplo, por una bomba Molotov, es un delito que se juzga bajo el Código Penal chileno, bajo las leyes chilenas. No es una violación a los derechos humanos. Pero déjenme concluir con esto. Hay una visión mucho más moderna, ¿ya? Que no es aceptada por todo el espectro político, ¿ya? Que dice que hay grupos, ojo, grupos que violan los derechos humanos, grupos que no pertenecen al Estado, que violan los derechos humanos de las personas. ¿Cuáles son estos? ¿Alguien, alguien podría pensar? Grupos dentro de nuestra sociedad que no pertenecen al Estado, pero que violan los derechos humanos de las personas. Grupos organizados. ¿Podría alguien llegar a pensar? No pertenecen al Estado, no pertenecen al Estado de Chile, pero están organizados dentro de nuestra sociedad. ¿Ya? ¿Alguien piensa cuáles podrían ser? Si se estruja aquí a esta hora de la mañana, ¿de qué grupo podría estar hablando esta noción moderna de la violación de los derechos humanos? Ya. Los grupos de narcotraficantes y los grupos terroristas. Esos son los grupos, las organizaciones de narcotraficantes y las organizaciones terroristas. Pero es una visión muy moderna, ¿ya? Muy moderna, que no es aceptada por todo el espectro político. Por lo tanto, si ustedes, alumnos, salen de esta clase y comentan con sus padres en la clase o con amigos o con quien sea, le van a decir, ah, sí, yo sabía que solo el Estado viola los derechos humanos. Si ocurre al revés, Juanito mata a Pepito en la calle en una discusión de fin de semana, en la noche, eso es un homicidio y es enjuiciado por un tribunal judicial, ¿no? Y se le otorga la pena que corresponde. Es muy distinto a que un agente del Estado, ¿m?, cometa el mismo crimen contra una persona, porque ahí lo está cometiendo el Estado de Chile en este caso. Bueno, y ahí hay discusión para rato. Ya, esa es una película que está en YouTube, se las recomiendo, se llama La controversia de Valladolid. ¿Qué actividad sería esta? La 4. La 4. Me soplan por interno, en estos 3 minutos que quedan. Es la 4. A ver, veamos. Ya están las 3. Aquí, Nelson, Paula, Nicole, todos. Esta actividad ya es para ustedes. Ya es solo para que piensen, reflexionen, ¿ya? Yo no la voy a dejar en mood porque ya tenemos las 3 y no los voy a saturar con más actividades. ¿Se acuerdan? Lo mismo que pasó en el objetivo anterior, ¿ya? Llegamos hasta la 3 y no di más actividades con nota. Ustedes ya realizaron todas las pruebas, faltan las evaluaciones sumativas a algunos que les podrían mejorar la nota, por favor envíenmela porque no sé qué va a pasar con eso. Sigue el plazo no vence hoy, ¿ya? Para las formativas, las actividades, sigue, hasta que el colegio me lo indique. Y en cuarto electivo, Miguel está, profesora, me faltan. Si quiere el fin de semana, usted me habla. Si quiere nos juntamos en Meet o como quiera, simplemente por correo y puedo indicarle, ¿ya? Está don Miguel. Miguel Vega, lo tengo sin la prueba de historia. ¿Qué me dice usted? Ya, perfecto, no hay problema, ¿ya? ¿Y, ¿y qué otro aviso? Cuarto electivo.
Y cuarto es... cuarto es educación ciudadana. No, ninguno de acá. Bien, bien, perfecto, excelente. Me gustaría haber seguido discutiendo sobre los derechos humanos, pero excelente, Paula. Y qué bueno que usted ahora se haya enterado de quién es el que viola los derechos humanos. ¿Mm? Bien, si no hay más dudas, preguntas, consultas, excelente la clase. Dejamos hasta aquí. Nos vemos el siguiente día.